Hola, ¿qué tal? Yo soy Maizago, coach de relaciones y el día de hoy te voy a explicar la mejor manera de aumentar tu autoestima. Y es muy sencillo, la mejor manera de aumentar tu autoestima es venciendo tus miedos. Ya, eso sería todo. No, me verás, la mejor forma de aumentar tu autoestima es vencer tu miedo, pero yo sé que vencer tu miedo puede ser un tema difícil, porque obviamente si no fuera un tema ya lo hubieras hecho hace mucho. Entonces, ¿cómo haces esto? Yo te sugeriría lo primero que debes de hacer es hacer las cosas de a poco. Es decir, te da miedo hablarle a mujeres en la calle, acércate y diles primero, hazles un cumplido. Eh, Te contaré un poquito de lo que yo hacía y cómo es que puedo decirte que esta es la mejor manera. Yo leí bastantes libros de desarrollo personal, tomé muchos cursos y sí me ayudaban, pero como que seguía viendo cosas que no me estaban funcionando. Entonces, en algún momento leí un libro que se llama ¿Quién se ha robado mi queso? Y en este libro venía una pregunta que era, ¿qué harías si no tuvieras miedo? Y cuando yo vi la pregunta, me dio una lista de cosas que haría. Me puse a escribir y entonces empecé a escribir demasiadas cosas. Y en esta lista venían desde me acercaría a hablarle a chicas hasta hablaría en público, diría lo que pienso, muchas cosas. Y empecé a hacerlo, empecé por esa lista y empecé a hacer las cosas que más me daban miedo. Lo primero que hice fue decir, bueno, de toda esta lista, ¿cuál de ellas es la que yo si lo venciera sentiría que haría un cambio en mi vida? Y elegí que la que más difícil era para mí era la de hablar en público. Entonces empecé por ahí, empecé por hablar en público y lo primero que hice fue irme al lugar donde yo sentía que había más gente y donde era el peor escenario para mí vivirlo y fui ahí y viví mi miedo. Tenía mucho miedo, tenía mucho pavor de empezar a hacerlo, pero lo hice. Y después de haber hecho eso sentí una adrenalina y empecé a hacer una y otra y otra y otra y eso fue lo que me hizo crecer bastante. Entonces lo que te digo es, la mejor manera de aumentar tu autoestima es venciendo tu miedo. Haz lo que te da miedo. Y obviamente yo no empecé agarrando y aventándome a hacer las cosas en el peor escenario posible, sino lo que hice fue pequeños avances. Por ejemplo, para hablar en público, cuando tenía la oportunidad, me levantaba y pedía la palabra y hablaba 1 o 2 minutos de lo que fuera en la clase. Entre reuniones familiares hablaba un minuto, como fuera. El punto es que tienes que medirlo. Imagínate que aquí hay una gráfica y de este lado están tus habilidades y de este lado está tu reto. Si el reto que vas a hacer es muy grande y tus habilidades son chiquitas, lo que va a pasar es que te va a dar miedo, porque no lo vas a ver tan difícil que ni siquiera lo vas a intentar. Ahora, si el reto que vas a hacer es chiquito y tus habilidades son muchas, no lo vas a hacer porque te vas a aburrir y ni siquiera le vas a haber sentido hacerlo. Tiene que haber un punto aquí, un punto en el cual esto te emocione y sí te da miedo, pero al mismo tiempo te da emoción porque por fin vas a hacer eso y vas a vencerlo. Eso es lo que debes de hacer, debes de buscar retos a tu nivel. Entonces, como te decía, yo te sugiero mucho, haz una lista de todo lo que te da miedo. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Elige una, elige la que te cambiaría la vida si lo pudieras resolver y empieza de a poco, empieza con pequeños experimentos que puedas manejar, pero que todos vayan enfocados a vencer ese miedo. Ya cuando te sientas listo y tengas la habilidad para hacerlo, lo siguiente es ir a vencer tu miedo en el peor escenario posible. Cuando tú hagas eso, vas a recuperar tu poder. Lo que estamos haciendo al vencer miedos es quitarle ese poder que les hemos dado. Nos da miedo y no lo hacemos porque creemos que son cosas muy difíciles y la realidad es que no, la realidad es que siempre son peros aquí en nuestra cabeza. Por ejemplo, me acuerdo aquella ocasión que vencí el miedo a hablar en público. Yo creía que lo que iba a pasar si yo lo hacía era que los policías me iban a detener, la gente me iba a abuchar y casi iba a terminar en la cárcel por haber hablado en público. Y la realidad es que no pasó eso. Lo que pasó fue que hablé en público, nadie me hizo caso, me vieron como un loco más. Y yo después de eso me fui muy nervioso, estaba temblando, pero lo hice. Y entonces lo que te digo es, de todos los miedos que yo he hecho, siempre es peor aquí en la cabeza. Siempre. A lo que te da miedo simplemente vívelo y quítale ese poder. Te da miedo que una mujer te rechace en la calle, yo agarré y me fui al peor escenario posible y busqué que toda la gente me viera para que la chava me rechazara
para darme cuenta que no pasaba nada, para darme cuenta que era una estupidez por lo que me estaba deteniendo y de que tenía el poder para hacer eso y más cosas. Y hacer lo que te da miedo, lo que te va a ayudar es a hacer más cosas más grandes en el futuro. Entonces, básicamente es eso. Haz una lista de qué harías si no tuvieras miedo, elige cuál es el que te cambiaría la vida, empieza de a poco, empieza hoy mismo, y cuando te sientas listo, elige un reto de acuerdo a tu habilidad y al reto para que estés emocionado. Y cuando te estés listo, hazlo en el peor escenario posible para quitarle todo tu poder y que puedas recuperar esa energía y esa autoestima que tanto necesitas. Pues yo soy Maizago, Coach de Relaciones. Te agradezco por haber visto este video. Sígueme en mis redes sociales y si te gustó el video, suscríbete aquí abajo, dale like y activa las notificaciones para que te lleguen mis próximos videos. Entonces, nos vemos y hasta pronto.